Este es un tema apasionante que siempre se ha enfocado desde una perspectiva del Poder Ejecutivo. Queríamos hacer un enfoque ahora desde el Poder Legislativo, de un enfoque desde el punto de vista de la política, más que de la ejecución de esa misma política. En los últimos años, el presupuesto por resultados se ha ido incrementando en cuanto a programas que los implementan y en cuanto a montos. Se comenzó el año 2008 con 5 programas, se llegó hasta el 2011 con 18 programas y ahí hubo un quiebre. Ese quiebre se debió a la manera como los presupuestos por resultados se formulaba. Básicamente, hasta ese momento lo que se buscaba era evidencias de cómo es que se estructuraba para lograr un resultado. A partir del 2011 lo que hizo fue un quiebre y se buscó en lo que se denomina actualmente marco lógico. Es decir, no se necesita una evidencia, sino básicamente un razonamiento lógico que nos permita decir que tal o cual causa nos puede llevar a tal efecto. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero básicamente lo que me interesa acá evidenciar es que del 2008 a la fecha los programas presupuestales han crecido en cuanto a número de programas y en cuanto a montos. En la actualidad tenemos 71.000 millones de soles en programas presupuestales, lo cual implica un avance. Este avance lo podemos denotar en cuanto a qué cosa es lo que vemos en programas presupuestales. En los programas presupuestales lo que vemos son el presupuesto por resultados, propiamente dicho. El presupuesto total podemos clasificarlo en programas presupuestales, acciones centrales y acciones presupuestales que no resultan en producto. La idea es que con el tiempo, poco a poco, las acciones presupuestales que no resultan en producto se vayan convirtiendo poco a poco en programas presupuestales y todo el presupuesto esté enmarcado en presupuesto por resultados. Esto tiene algunos inconvenientes, como es lo que vamos a ver más adelante. Me voy a centrar en cómo ha ido avanzando el presupuesto en los últimos 5 años, 6 con este presente, que todavía no se ejecuta, y básicamente la participación porcentual, que es la parte roja superior, van ahí viendo que ha ido en incremento. Y la parte de lo que es el presupuesto inercial, lo que es las acciones presupuestales que no resultan en resultados, han ido disminuyendo. Y las acciones centrales se mantienen. Es decir, ya hay un incremento cada vez mayor en lo que son los programas presupuestales y, por ende, lo que es presupuesto por resultados. Actualmente, este es lo que se han asignado en los últimos 6 años, del 2012 al 2017, y lo que van a encontrar son que los montos que se han asignado en el presupuesto a programas presupuestales ascienden a montos bastante importantes. Por ejemplo, en programas presupuestales tenemos más de 318.000 millones. 318.000 millones. El presupuesto actual llega a 140.000 millones, total. Pero de los últimos 5 años, en programas presupuestales tenemos 318.000 millones. Con lo cual, nos interesa a nosotros que la población conozca por qué es bueno pasar a programas presupuestales y cuál es la lógica que está de trasfondo entre los programas presupuestales. En el año 2017, lo que tenemos son 90 programas presupuestales. Los 10 primeros hacen el 70% del presupuesto destinado a programas presupuestales. De los 71.000 millones, 70% están en los 10 programas más grandes, siendo el programa más grande es logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular, que tiene 15.000 millones para ello. Básicamente es lo que es educación, primaria, secundaria. 15.000 millones que se dedican anualmente para educación y la pregunta es, si estamos invirtiendo esto en un esquema que busca resultados, ¿cuál es el resultado? ¿El esquema está bien planteado? ¿Está mal planteado? Porque la idea es buena, pero también puede tener errores y esos errores tienen que ser primero identificados y luego corregidos. Para identificar los errores, primero tenemos que comprender el esquema conceptual, no la parte operativa, porque efectivamente a nivel del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía,
normalmente, y los diferentes sectores, diseñan y explican la parte operativa, es decir, cómo es que se hace el programa presupuestal, pero no explican cuál es la lógica de trasfondo. Yo voy a tratar de ir a esa lógica básica que está tras los programas presupuestales. Para ello es necesario tratar de explicar 4 conceptos que siempre están presentes cuando vemos la asignación presupuestal. El primero es la política pública, políticas públicas. El segundo es el planeamiento estratégico. El tercero, como ya estamos viendo, es el presupuesto público propiamente dicho. Y el cuarto es la gestión pública. Si queremos tener un concepto medianamente básico de lo que es presupuesto por resultados, tenemos que conocer estos 4 conceptos y, sobre todo, cómo esos 4 conceptos se interrelacionan. Hay muchos que han, con buen tino, hecho estudios, cursos, diplomados en políticas públicas y se desempeñan en ello. Otros en presupuesto público, otros en planeamiento estratégico, pero su capacidad de interrelacionarlos, y otros evidentemente en gestión pública, pero su capacidad de interrelacionarlos a veces es dificultosa. Yo lo que he tratado de hacer es explicarles cómo estos 4 sistemas se interrelacionan. Para ello me voy a valer de una herramienta, de un modelo conceptual que es muy conocido por todos, que es la cadena de valor pública. Esta cadena de valor pública, primero la voy a explicar qué cosa es y luego voy a ver cómo es que esta cadena me va a ayudar a interrelacionar estos 4 sistemas y hacerlo más comprensible. Les explico de antemano que no voy a desarrollar a cabalidad los 4 temas, porque para desarrollar los 4 temas necesitaríamos 6 meses a 1 año. Lo único que voy a hacer es solamente dar unas pinceladas de cada uno de estos temas. La cadena de valor público lo que hace básicamente es es un modelo conceptual que salió a partir de los años 70 y básicamente lo que quiere decir es ver todas las acciones que tienen que lograr para lograr un resultado, un impacto. Lo primero que hace es decir que la cadena pública está basada en recursos, productos, resultados e impactos. En una institución, en una entidad, en una empresa, lo que se ve es recursos y productos. Con estos recursos, lo que se hacen diversas actividades, diversos procesos para lograr productos. Esto es lo que hace la entidad. Pero estos productos, cuando salen a la sociedad, lo que buscan es un resultado, es la solución de un problema de la sociedad. Y estos resultados, evidentemente, pueden tener un impacto en la sociedad. Por eso, en el sector público, básicamente lo que vemos nosotros en el sector público es una parte de la cadena. Esa parte de la cadena es recursos y productos. Pero, ¿qué es lo que se daban cuenta cuando comenzaron a investigar la cadena de valor público? Se daban cuenta de que los productos de las entidades públicas no satisfacían al ciudadano. Es decir, podían hacer productos, servicios públicos, ya sea, no sé, educación en un colegio, un servicio de agua, un servicio telefónico, pero resulta que cuando llegaban a la sociedad, estos productos no eran bien recibidos. Y se daban, o eran bien recibidos en determinados lugares y en otros no, y no sabían por qué la explicación. Primero lo que quisieron decir, oye, busquemos que estos productos satisfagan una necesidad de la población, un problema real. Y les voy a poner un ejemplo. Supongamos que vemos un problema de desnutrición y un producto del Estado es darles, no sé, un sistema de alimentación que están de moda ahorita, no sé, las chispitas de alimentación. Puede ocurrir que el Estado da el producto, pero la población no lo acepta el producto. Si la población no lo acepta, no se logra el resultado o no lo sepa cómo utilizar. O le doy un ejemplo. Supongamos que queremos combatir la anemia y le damos leche. Puede resultar, digamos, en la costa, pero resulta que en la selva de repente no resulta, porque la leche se puede malograr, puede tener muchos problemas de manejo y no la aceptan. Es por eso que cuando se arma la cadena de valor público, lo que nos interesa a nosotros ver es si realmente lo que el Estado, las entidades
y que hacen estos productos realmente satisfacen o no satisfacen la necesidad de la población. Eso es lo que más o menos ve la que es la cadena de valor público. Esto surgió a partir de los años 70 y lo que he tratado de poner acá, y vamos a tratar de dar una explicación un poco más vinculada a lo que es presupuesto. Cuando vemos presupuesto, lo que vemos es la parte del sector público, donde veo formulación presupuestaria y vemos la planificación estratégica operativa, que es básicamente qué hago con los recursos y cómo estos recursos los convierto en productos. Acá básicamente lo que se basa en el análisis en cadena de valor público es un análisis muy sencillo que es causal. Es decir, yo quiero un efecto, que es el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, estoy sacando adaptado del MIDIS, que tiene un programa presupuestal, pero básicamente lo que dice es lo siguiente. Si tengo un bajo desarrollo cognitivo puede ser porque tengo una incidencia del bajo peso al nacer y tengo enfermedades prevalentes de menores. Si tengo un niño que tiene enfermedades prevalentes, ha tenido bajo peso al nacer, desnutrición, lo más probable es que tenga un bajo desarrollo cognitivo. Básicamente esa es la razón de causa-efecto. Es lo que busca básicamente la cadena de valor público. ¿Cuál es el efecto deseado o no deseado? Y busco sus consecuencias. El problema está en que no todo es tan sencillo como una relación así. Básicamente uno quiere identificar, solucionar un problema, que es una variable, que se puede mejorar o perjudicar, pero básicamente esta variable es condicionada por muchas otras variables. El armar una cadena de valor público implica que no voy a poder considerar todas las variables. Identifico las que directamente van a influenciar sobre la variable que yo quiero modificar y las identifico dentro de una cadena de valor. Pero esto tiene sus complicaciones y por eso cuando se diseña un programa presupuestal hay que ver si este diseño está adecuadamente hecho. Pero partiendo ¿por qué? Por el objetivo que tengo, que es el final. Supongamos que ya tenemos una cadena de valor. No solamente la cadena de valor es decir, ¿cuál es el efecto que yo quiero al final? Que es decir, que el niño sepa sumar, restar, multiplicar las operaciones, no sé, que haya seguridad en la calle, que tengamos transporte seguro, que tengamos un transporte público rápido. Cualquier problema social se convierte luego en una variable y esa variable puede ser el resultado que yo quiero lograr. Este resultado puede necesita recursos para lograr productos, necesita operaciones. Sí, pero adicionalmente a eso necesita medidas de política. Esas medidas de política pueden ser leyes, pueden ser cambios operacionales, pero también necesitan que los titulares de las entidades comprendan que se quiere solucionar ese problema. Y ahí viene la direccionalidad y ahí viene lo que es la política pública. La política pública lo que hace básicamente es decir cuál es el objetivo. Ojo, en la sociedad peruana y en cualquier sociedad vamos a tener 1000 problemas. De esos 1000 problemas, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el que tenemos que atacar primero? Una vez que ya se decide cuáles son los primeros que voy a atacar o que voy a solucionar, ya podemos diseñar a partir de ahí una política pública. El decir cuál es el problema que voy a solucionar es el tema de la política en general. Pero ya que una vez que ya dije voy a solucionar tal problema social, a partir de ahí armo una política pública. No se puede diseñar políticas públicas para todo. No hay ni los recursos humanos ni los recursos económicos para hacerlo. Lo que se hace es, se prioriza, se dice cuál es el problema principal y a partir de ese problema principal se diseña una política pública y se implementa y se la dota de recursos. ¿Comenzamos con cuántos programas presupuestales? 5. Ahora tenemos 90. ¿Todos son importantes? Sí, pero se supone que al que se le dedican mayores recursos es el prioritario, ¿se entiende? Pero muchas veces no es así, como lo que vamos a ver más adelante. El problema no se acaba cuando decimos, muy bien, este es el problema que quiero solucionar, estos son los productos que quiero lograr, sino que dentro de las entidades, para lograr ese producto, que puede ser una licencia de funcionamiento,
puede ser que un niño sepa sumar y restar, puede ser que tenga un transporte público a mi casa que me lleve rápidamente en la mitad del tiempo que me lleva ahora, puede ser que pueda caminar en la calle con seguridad y no me roben. Cualquier otro problema para diseñar dentro de cada entidad requiere que se desarrollen un montón de actividades, lo que se llama pequeños productos. Esos productos pueden ser, oye, quiero una calle segura. Ah, ¿qué necesito? Patrullaje. ¿Para patrullaje qué necesito? Ah, necesito policías. ¿Para policías qué necesito? Ah, escuelas que los forme. También necesito sistemas de comunicación. Voy armando todo un aparato que ese sistema que decía, recursos, productos, no es tan sencillo. Se convierte en una telaraña tan grande como la queramos hacer. La pregunta entonces, si se puede convertir una telaraña tan grande y hacer procedimientos tan detallados y tan engorrosos que al final nadie comprende, ¿de qué nos sirve? La idea es encontrar, dentro de una cadena de valor pública, identificar los productos y los subproductos que van a necesitar y dentro de cada subproducto el proceso necesario para ello. Pero recordemos que somos un país descentralizado. Es decir, ¿podemos tener una política pública? Sí. Una política nacional, pero resulta que tenemos también regiones y gobiernos locales. Y a veces tenemos competencias compartidas. La educación no solamente es un problema del gobierno nacional, también es un tema que interviene en los gobiernos regionales y locales. Y tiene que haber una coordinación vertical entre cada uno de los niveles de gobierno. Y muchas veces también una coordinación horizontal entre los mismos gobiernos nacionales, entre los diferentes sectores. ¿Cómo se realiza eso? Y peor aún, una política pública que se quiere implementar bajo una cadena de valor público, esta cadena tiene que considerar los 3 niveles. Y les comento, hemos estado casi 10 años haciendo programas presupuestales considerando que solamente es el gobierno nacional. Y recién estamos teniendo con un enfoque territorial, un enfoque de, ¿verdad que también tenemos gobiernos regionales y locales que tienen políticas públicas, que también tienen que participar? Y la manera como lo han hecho es una manera muy interesante. Yo tengo mi política pública nacional, ¿quieres plata? Si estás en mi política, te la transfiero. Si no estás en mi política, no te la transfiero. Oye, pero yo también soy región, tengo algunas cosas que he pensado para mi región para desarrollar. Márcate en mi política nacional. Eso es lo que tenemos que poco a poco ahora cambiando, y hay algunos programas que ya han cambiado y hay muchos más que les falta para cambiar a ese diseño una visión descentralizada. Y todos entre ellos interactúan, porque el gobierno regional hace productos que van a colaborar con esta solución de un problema social, que puede ser un producto de una entidad, que puede ser la educación, como transporte, lo que sea. Esta interrelación es muy difícil de lograrla. Básicamente, acá quiero que se enfoquen también en otro tema. Muchos dicen que la relación es solamente recursos, procesos y producto, pero no es tan sencillo. Primero vamos a poner una pequeña división en la parte de lo que es la gestión pública. Los recursos financieros se convierten en productos, sí, pero al intermedio hay lo que se llaman los insumos. Y ahí se tienen que dividir dos tipos de procesos o actividades. Las de soporte, que es la parte administrativa, y la misional, que es la parte que realmente se logra. La de soporte es básicamente, oye, yo necesito lograr este producto como entidad, y para eso, ¿qué necesito? Necesito personal, necesito bienes y servicios, necesito infraestructura. Muy bien. Que los recursos financieros se conviertan en ese personal que necesito, que los recursos financieros se conviertan en esos bienes y servicios que necesito, y que los recursos financieros se conviertan en esos inmuebles que necesito para lograrlo, son las actividades de soporte. Casi, les digo, el 90% de la corrupción está ahí. Casi todos los problemas que se dan en el sector público están en cómo hacer que los recursos financieros se conviertan en insumos. Y los procesos misionales, que son los más importantes, imaginémonos un país utópico que tienen todos los funcionarios que hacen gestión pública, tienen los bienes, la infraestructura y el personal que necesitan. Ya tienen los profesores, tienen los materiales educativos y tienen los colegios. Ahora logra el resultado, ¿cuál es el producto?
logra que el alumno comprenda. Esas son las actividades misionales, que podrá ser la currícula, que podrá ser construir la carretera, que la población transite por esa carretera, por ese camino, que uno pueda lograr que haya efectivamente seguridad. ¿Sabe que ya tengo los policías están entrenados, tienen patrulleros, tienen comunicación? Ahora, ¿cómo logro que eso se convierta en seguridad? Esas son las actividades misionales o los procesos misionales. Casi todos los problemas que tenemos están en las actividades, en los procesos de soporte. Y si no tenemos los bienes ni el personal, no podemos llevar a cabo una actividad misional. Casi siempre cuando una persona, un ciudadano, reclama un servicio, lo que pide es una actividad misional. Es decir, quiero el servicio, pero no se da cuenta que para lograr ese servicio tienen que haber los bienes, servicios y personal a cabo. Casi todas las trampas están dadas ahí. Luego, una vez que tienes producto, bueno, hay que ver si ese producto es efectivo para lograr el resultado. Les voy a dar un ejemplo. Muchos pueden creer que el resultado, digamos, es el título profesional de un universitario. Puede ser que sea ese resultado, pero más es un producto. ¿Cuál es el resultado? El resultado es un ente social. El producto es lo que hace la entidad. La entidad puede ser una universidad pública. ¿Su producto cuál es? Universitarios titulados. Pero ¿cuál será el resultado? El resultado en la sociedad es si la sociedad requiere esos estudiantes titulados de esa universidad, si los acepta. Y les hago una pregunta, ¿los productos son iguales? Si ustedes compran un televisor Sony o un televisor Panasonic, no sé, perdón, un LG, un Samsung, ¿son iguales? Pueden ser parecidos. Pueden tener una calidad estándar y pueden aceptarlos, puede haber gustos, pero también hay televisores de baja calidad, radios de baja calidad. ¿Y quién es el que determina la calidad? El usuario, la sociedad. Ahí es que cuando vemos que el resultado es lo que la sociedad acepta o no acepta los productos. Si ustedes tienen 3 universitarios de diferentes universidades y ustedes pueden diferenciar sus calidades, por eso lo he hecho provenido de universidad, ya tienen un problema de diferenciación de calidad. Y le digo, el consumidor diferencia rápidamente la calidad. Ustedes van a las empresas, diferencian rápidamente la calidad. Dicen, ¿saben qué? De tal producto yo quiero. Tal universidad yo prefiero los profesionales. Porque tienen A, B, C. Igualito puede ocurrir con colegios, igualito puede ocurrir con cualquier servicio público. La idea, ¿cuál es? Que la calidad del servicio público sea de un nivel igual a la de una entidad privada. ¿Podemos garantizarlo? Sí. Para eso tenemos que ver que la cadena sea la más adecuada. Acá lo que quiero entrar acá es ver también un tema de planeamiento. Si ustedes están viendo, van a encontrar en las últimas líneas unas líneas muteadas que dicen PECEN, PEI, POI, presupuesto, PPR. ¿Qué es PPR? Normalmente cuando hablábamos de presupuesto hasta el año 2007, lo que hablábamos era básicamente cómo hacer que los recursos financieros se conviertan en insumos. Es decir, se destinaba plata para contratar personal, se destinaba plata para comprar bienes y servicios y se destinaba para edificaciones. Ese es el presupuesto clásico. Ahora, si esos bienes, personal, infraestructura, realmente se convertían en un producto para la sociedad, no era un problema presupuestal. El presupuesto simplemente daba el dinero para los insumos que supuestamente se estaban dando. El sistema de planeamiento hacía que esos insumos se conviertan en productos y para eso estaba el POI, el Plan Operativo Institucional. El Plan Operativo Institucional decía, ¿saben qué? Yo quiero hacer tal cosa como entidad, para eso necesito tales insumos. Y era deber del presupuesto dar los recursos para lograr esos insumos. Y luego decía, estos productos son necesarios porque la sociedad quiere solucionar tales problemas. Ahí teníamos el PEI, el Plan Estratégico Institucional. El Plan Estratégico Institucional era lo que vinculaba lo que producía cada entidad con las necesidades de la sociedad. Y luego tenemos los famosos Plan Estratégico Sectorial. Lo que decía el ministerio, el sector, lo que el ministerio decía que ese sector, ya sea economía, turismo, todo, necesitaba para desarrollar el país. Ese sistema de planeamiento ha tratado de coordinar con los demás.
¿Qué es lo que se cambió en el 2007? Se dio el presupuesto por resultados. Y en el presupuesto por resultados ya no le interesaba solamente decir cómo hacemos que los recursos financieros se conviertan en insumos, sino también le interesó que esos insumos, cómo se van a convertir en productos y si esos productos realmente satisfacen una necesidad de la población. Les comento algo. Este presupuesto por resultados en el Perú fue iniciativa del Congreso, no fue iniciativa del Poder Ejecutivo. Salió en la 28411 del año 2007. El 2008 recién fue implementado por el Ejecutivo, a regañadientes, pero lo implementó. ¿Y por qué le interesa eso al Congreso? ¿Y por qué le interesa eso al ciudadano? Porque realmente vincula los recursos financieros con los problemas de la sociedad, con los resultados. Es la única manera que hasta el momento tenemos de vincular lo financiero con los resultados y ver toda esa cadena que va a llegar hasta la solución del ciudadano real. En cada una de esta cadena debe haber indicadores. El problema está en que cada vez que hacen indicadores, hacen tantos indicadores que uno se pierde en todos los indicadores. Y no necesitamos tantos indicadores. Básicamente, en cada uno de los puntos van a encontrar un indicador básico. Por ejemplo, si hablamos de recursos financieros, necesitamos un indicador financiero. Y básicamente, ¿cuál es el indicador que siempre se usa en presupuesto? Ejecución. Pero es el indicador más elemental y más básico, que es el que está más atrás. Si necesitamos un proceso de soporte, si hacemos un proceso de soporte, ¿cuál es el indicador que más nos interesa? Un indicador de competitividad. Es decir, ¿cómo hemos hecho para transformar esos recursos financieros en insumos? Y lo que nos interesa saber es qué tan competitivo han sido los proveedores. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, tenemos un registro de proveedores, ¿no es cierto? ¿El registro de proveedores facilita la competitividad o la dificulta? Les doy un ejemplo. Si tenemos ahorita en el Perú cualquier comerciante podría vender cualquier producto, pero no cualquier comerciante le puede vender al Estado. Para vender al Estado necesita inscribirse en un registro de proveedores. Sean las más sencillas las reglas, pero necesita inscribirse. ¿Esto favorece la competitividad o no? Restringe. ¿Por qué? Porque son menos las personas que pueden participar. ¿Da mayor seguridad al Estado? Sí, porque podemos tener de repente proveedores más serios que conozcan el sistema del Estado. Podemos darse un montón de argumentos para decir por qué es bueno tener un registro de proveedores. Pero en la práctica, como efecto final, tenemos que reduce el número de competidores en un proceso, como efecto residual. Supongamos que tenemos dentro del registro de proveedores, hay procesos que van a ir poco a poco restringiendo cuánto van a competir. Lo mismo vamos a encontrar tanto en la infraestructura de obras, para lo que es provisión de bienes, e inclusive también para lo que es recursos humanos que se requieren en una entidad. Una vez que tenemos los insumos, vamos a ver si ese insumo es pertinente, es adecuado porque lo requiero y sobre todo si se tiene en el momento adecuado, porque en los insumos sí es importante saber si se tiene en el momento que se requieren, el momento de temporalidad. Y van a ver que el problema de temporalidad son una de las causas que se exonera del proceso de selección. Por necesidad se exonera del proceso y se contrata directamente. O sea, si necesitamos un insumo en un momento determinado, como no podemos ir por el proceso normal, esta necesidad, se obvia el proceso y por lo tanto se obvia la competencia. Se ataca por la necesidad la competencia y por tanto ya no hay competencia. Luego también tenemos los procesos misionales. Los procesos misionales, ¿qué nos van a decir? Oye, ya tengo los insumos, ahora logra el producto. ¿Sabes qué? Ya tienes la escuela, tienes los profesores, tienes materiales, ahora logra el producto. Para ello me acuerdo, por ejemplo, de muchos compañeros de estudios a los cuales les pagaban su carrera, estaban en una buena universidad, tenían todos los materiales, pero les importaba muy poco estudiar. ¿Creen que acabaron la carrera? ¿Lograron el producto? No, los insumos no son suficientes. Hay que poner algo más. Y para eso es que se tiene gerentes, funcionarios que
deben lograr que con los insumos se logre el producto adecuado, que lidere a todo el equipo humano que está en una entidad para dirigirse a lograr esos resultados. No solamente basa en los insumos. Y por eso es que necesitamos un indicador de eficiencia, saber si los funcionarios, personal que está en una entidad, está logrando realmente esos productos que se quiere. Y luego saber si esos productos realmente están logrando solucionar un problema de la sociedad, si están logrando un resultado. Pero puede ser que tengamos un producto, pero es ineficaz. O sea, no resuelve el problema. Puede tener la entidad hacer los mejores productos del mundo, pero es ineficaz. Y la ineficacia puede ser por muchas razones. Un ejemplo, lo que hablábamos en un momento. Podemos querer atacar la desnutrición con un producto, pero si ese producto no es aceptado por la población, se vuelve ineficaz. ¿Por qué? Porque hasta el producto es un tema de la entidad. Hasta lograr el producto es un tema de la entidad. Cuando ese producto va a la población y tiene que ser aceptado por la población, ya se convierte en un resultado. Hasta el universitario titulado es un tema de la entidad, de la universidad. Que ese titulado sea aceptado por las empresas, por la población, y es un tema ya de resultados. Si se logra que ese resultado sea aceptado o no sea aceptado. Es un tema que hay que tratar de ir comprendiéndolo. Quiero tratar de explicar un poquito qué es la política general de gobierno sin entrar mucho a ello. En el Congreso sabemos que todos los años viene el presidente de la República el 28 de julio al Parlamento y nos expone la política general de gobierno. Se presupone que para hacer eso tiene que haber estudiado cuáles son los problemas de la sociedad, buscar la alternativa de solución, hacer todo lo que se llama las fases de la política pública. Se supone y haya priorizado y dice, ¿saben qué? Mis prioridades de gobierno son ABC. Y ahí hay algunas peculiaridades. Por ejemplo, el primer año de un presidente de la República, ese discurso puede ser libre. A partir del segundo año se exige que ese discurso sea por escrito. ¿Por qué? Porque se entiende que en el segundo año ya ha coordinado con todos sus ministros y todos sus ministros ya le han dado, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, sus políticas ya implementadas. El primer discurso que ha dado el presidente de la República ahora, Pedro Pablo Kuczynski, ha sido un discurso que ha dado 5 lineamientos. Lineamientos que van a servir a todas las entidades, pero el próximo año que venga no solamente tiene que decirlo libre, ahora va a tener que venir con un discurso leído y coordinado con todos los sectores, y todos los sectores hacia abajo tienen que haber hecho sus políticas sectoriales coordinadas con el discurso que él da. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice cada vez que viene y dice, ¿sabe qué son mis objetivos? Es un escenario apuesta, el planeamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Saben qué? La tendencia es esta. Si en los próximos años no hacemos nada por combatir la inseguridad ciudadana, en 5 años vamos a estar así. Hace escenarios, ve qué cosa puede cambiar para mejorar y dice, ¿sabe qué? Escenario, pues, yo para cambiar necesito hacer tal cosa y para hacer tal cosa necesito mejorar A, B, C, D, F, G. Eso es lo que nos dice. Y eso es lo que se llama el objetivo político dentro de una política pública. Luego tenemos las políticas nacionales y sectoriales, evidentemente, luego cada ministerio nos dice qué cosas son sus políticas sectoriales de su sector, se acumula todo, que es la política sectorial. Y esto es lo que nos vienemos a ver todo lo que es la política públicas. Pero esta política pública, para que se implemente, tiene que estar en un documento normativo. Antes de entrar a la parte del documento normativo, quiero que tengan presente lo siguiente. Cuando hablamos de una política pública, no solamente hablamos de lo que va a hacer el sector público. Muchas veces, también para lograr un resultado, necesitamos también la intervención del sector privado. Es decir, para lograr un resultado, es la intervención entre el sector público y el sector privado. Hay cosas que el sector público no va a hacer y no puede hacer y necesita que el sector privado las haga. Esa coordinación de ambas cosas se puede lograr. Ejemplo, la inversión, en el Perú tenemos la inversión privada y la inversión pública y conjuntos tenemos el crecimiento del país.
Pero la inversión pública no llega ni al 20%, el otro 80% es la inversión privada. Ambos son inversiones, sí, que son necesarias para el crecimiento del país, sí, pero lo que hace el sector público es solamente un peldaño muy pequeño con respecto a lo que tiene que hacer el sector privado. Y muchas veces una política o un resultado solo se logra cuando se conjugan ambos. El resultado, por ejemplo, crecimiento económico. Ese crecimiento económico no lo vamos a lograr solamente con que el Estado invierta más, necesitamos que también el sector público invierta. Esa coordinación de ambos también se ve a nivel de sectores. La parte de promoción de la actividad privada. Cuando ya se tiene una política, se sabe qué objetivo quiere uno solucionar, lo que tiene que hacer es transformarlo en documentos normativos. Y ese es el sistema de planeamiento. Tenemos el Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es bastante interesante, tiene indicadores genéricos, pero eso tiene que ir bajando. Objetivos nacionales específicos, y luego cada sector, es decir, cada ministerio tiene que decir cuáles son los objetivos de su sector. Lo mismo tienen que hacer las regiones y los gobiernos locales, cuáles son sus objetivos para la región. Y luego cada institución, cada entidad debe decir sus objetivos, cómo estos objetivos colaboran con los objetivos anteriores. Esa es la manera como un objetivo que puede ser dicho por un presidente de la República en un discurso, luego se tiene que transformar al año siguiente o durante el año en documentos normativos. Ahí está la importancia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, del Plan Estratégico Institucional, del POI. ¿Cómo es que se va a hacer toda esa cadenita que era necesaria para lograr una solución a un problema? Está en eso, sistema de planeamiento. Cada objetivo debe tener indicadores. El objetivo es una variable, debe tener unos indicadores. Y esos indicadores deben tener una línea de base y una meta. Pero esos objetivos que pueden estar en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, luego en el Estratégico Sectorial, tienen que vincularse para saber cómo colaboran unos con otros. Porque lo contrario puede ocurrir que el Gobierno Nacional y todo el país tengan 4 o 5 objetivos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, bajar la desnutrición, o puede ser mejorar la educación. Sin embargo, puede ocurrir que un sector o un territorio no tenga ese como su objetivo, sino puede tener otro objetivo. Por lo tanto, serían como 4 o 5 caballos girando en direcciones distintas. La idea es que se articulen. Y para eso es ver un sistema de contribución. ¿Qué tanto contribuye lo que hace un sector con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional? ¿Qué tanto contribuye lo que hace un territorio con el Plan Estratégico Nacional y el Plan Estratégico Sectorial? Es decir, ese sistema contributivo también lo ve el sistema de planeamiento. Ahora, no es un sistema como lo que existía en los años 70, que era obligatorio, se planificaba y todos hacia abajo tenían que cumplir. No, ahora es un sistema más flexible. Simplemente dices, este es el objetivo que tenemos como país, dime tú como entidad, dime tú como territorio, cómo estás contribuyendo con el cumplimiento del objetivo. Si contribuyes o no contribuyes. Y aquí entran los programas presupuestales. Un programa presupuestal tiene que tener en cuenta, ¿qué cosa? ¿Cuál es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional? Y se debe decir, oye, este programa presupuestal contribuye con este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional o con este Plan Estratégico Sectorial de esta forma. Y ahí es donde se articula el presupuesto por resultados con el planeamiento. No se entiende un programa presupuestal o un presupuesto sobre resultados sin lograr un objetivo y que este objetivo está enmarcado dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Parece que la lámina se ha despintado un poco. Voy a tratar de explicarlo un poquito. Es la misma cadena que vimos anteriormente, pero tratando de explicar de que lo que se quiere básicamente es que cuando se trata de hacer una cadena de valor público, se inicia en función a un objetivo básico. Voy a ver si lo encuentro por acá. Bueno, es la misma. Voy a tratar de saltarla, pero básicamente lo que decimos es que primero definimos el objetivo nacional. En función al objetivo vemos el resultado y vemos los procesos misionales y vemos los insumos que se requieren. O sea, no es que se comienza con el dinero, los insumos y los procesos, no, al contrario. Primero se comienza cuál es el objetivo nacional que tenemos. En función a ese objetivo nacional que tenemos y que hemos priorizado, decimos
¿Cuáles son los productos que necesito? Y luego decimos, ¿qué insumo necesito para lograr ese producto? La cadena es distinta. Lamentablemente, la gráfica, no sé qué ha pasado, no me ha ayudado. Faltan líneas acá. Les voy a poner un ejemplo. Un programa presupuestal. Logros de aprendizaje de estudiantes de educación. ¿Por qué he elegido este logros de aprendizaje de educación básica? Básicamente porque es el programa presupuestal al que se le dedica mayor cantidad de recursos, 15.000 millones cada año. Por lo tanto, queremos saber exactamente este programa presupuestal en qué está gastándose. Bueno, les diremos que en los últimos 5 años, 6 con este año que aún no se ha gastado, pero se ha presupuestado, hemos presupuestado 73.000 millones. Si yo pago como sociedad, como ciudadano, conjunto de ciudadanos, 73.000 millones para la educación de nuestros hijos, quiero saber cuál es el resultado. Y si no hay resultado, ¿qué está fallando? Vamos a entrar a lo que es presupuesto por resultado del año 2017, 15 millones. Básicamente se habla de 5 productos. Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, docentes preparados para que implementan el currículo, estudiantes de educación básica regular que cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de estándares, docentes y directores de instituciones educativas públicas con buen desempeño, y hay 438 proyectos de inversión. Total, 15.000 millones. Lo que se ve aquí es que lo que más se gasta es en instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de las horas lectivas normadas. Si vemos esto desde el punto de vista presupuestal, no nos dice nada. La mayoría de los análisis que se hacen, saben que hay tantos recursos, estamos el 43% de ejecución, 50% de ejecución y punto. ¿Eso nos dice algo? Es el presupuesto clásico, recursos. Doy y quiero saber insumos. No, lo que nos interesa saber es resultados. Y nos interesa saber toda la cadena y ver qué parte de la cadena está fallando. ¿Y qué encontramos? Encontramos que de estos 15.000 millones de programa presupuestal, para el gobierno nacional están asignados 6.488 millones, para los gobiernos regionales están asignados 9.062 millones, para los gobiernos locales 191 millones. Parece interesante y parece justo, pero yo les hago una pregunta. ¿No que la educación estaba descentralizada? ¿No que la educación estaba en los gobiernos regionales? Si está en los gobiernos regionales, ¿por qué no el 100% está en las regiones? ¿Por qué tenemos un monto tan alto en el gobierno nacional? ¿Que necesita 6.000 millones para hacer la dirección de la política sectorial? O sea, no se entiende. O sea, ¿qué productos está haciendo el gobierno nacional con esos recursos? Y si está haciendo esos productos, ¿qué operaciones? Los gobiernos regionales, lo más lógico es que esos recursos, 9 millones, sean planilla. Recursos humanos, pues se pagan. Algunos gobiernos locales también están dando 191 millones, interesante. De repente algún gobierno local está con algún programa educativo o algo. Vamos a ver. Para eso tenemos que ver qué cosa, entrar a la maraña de la cadena. Yo voy a entrar en una parte muy sencillita, muy sutil nomás de la maraña. Resulta que el producto, instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, ahí están 13.121 millones, 4.650 del gobierno nacional y 8.470 del gobierno local. ¿Qué cosa es? Condiciones para el cumplimiento de electivas es básicamente contratación de los profesores. ¿Y qué tiene que ver con contratación para profesores? 4.000 millones. Son las transferencias que se hacen del gobierno nacional por el logro de objetivos. Es decir, política nacional es mía, cumples mi política, te doy plata. No cumples mi política, no te doy plata. Producto, estudiantes de educación regular que cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de estándares de aprendizaje. Es decir,
compran los materiales educativos. Muy bien. ¿Quién compra? Gobierno nacional tiene destinado para eso 637 millones y gobiernos regionales 62 millones. ¿Quién tiene más colegios? ¿Los gobiernos regionales o el gobierno nacional? ¿Pero quién compra los materiales? Ya. Les cuento yo una curiosidad que ahora preparando la charla me encontré. ¿Se acuerdan que ha habido hace poco un problema en el Ministerio de Educación? Por una que encontraron, que lavado de activos, que encontraron a alguien. Bueno, había una unidad ejecutora especializada en compra de materiales educativos. ¿Saben cuánto manejaba? De los 637 millones para compra de materiales, esa unidad ejecutora manejaba 620. Planilla no pagaba, solamente su única función era compra de materiales educativos, que luego eran transferidos a los gobiernos regionales, porque el gobierno nacional no los usa. Hay que revisar el diseño. ¿Los programas presupuestales son una buena idea? Sí, pero hay que revisar el diseño. En arca abierta, hasta el justo peca. Y si tienen tantos millones, ¿por qué de dejarlo en una sola entidad? Muy sencillo, de repente los materiales educativos que se necesitan en la costa son iguales a los de la sierra y a los de la selva. De repente los materiales educativos que se necesitan en el sur son iguales a los del norte. Por eso es que compran todo igual. Lo mismo ocurre con la infraestructura. Bueno, solamente era una perlita. Esos dos son productos que podríamos clasificarlas como ¿qué? Recursos financieros que se convierten en insumos. ¿Esos insumos cuáles son? Recursos humanos, son ¿qué cosa? Bienes y servicios, y de ahí quizá podrían poner los 800 millones que se dedican para lo que son infraestructura y equipamiento. Pero adicionalmente también están dedicando ellos, había un producto que era docentes preparados que implementan la currícula. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de actividades misionales, es decir, cómo hacer que los insumos se conviertan en productos? Bueno, dedican a eso 582 millones. De los cuales, ¿cuánto maneja el gobierno nacional? 395. ¿Y cuántos maneja el gobierno regional? 186. Y les comento otra perlita de esto. Básicamente es cómo se hace la currícula y cómo se cumple. Teóricamente, esos recursos se necesitan para diseñar la currícula a nivel nacional. Pero, oh sorpresa, es mediante consultorías. O sea, ni siquiera el ministerio lo hace. Al terminar vamos a hacer las preguntas. Pero hay que evaluar qué tan buenas son esos productos. Efectivo, hay un producto que es evaluación de aprendizajes de la calidad educativa, que en realidad son indicadores. Es decir, quiero ver si realmente están cumpliendo el resultado. Es una evaluación de la calidad. Y luego tenemos otro producto que es docentes y directores públicos con buen desempeño. Y el resultado específico, es decir, mejorar la calidad. La famosa prueba PISA. Y la prueba PISA, ojo, ¿adivinen quién la realiza? ¿Un organismo internacional? No, un organismo internacional realiza la metodología, pero quien lo hace es el propio ministerio. Y en muestra. Díganme, pero cuando un profesor toma un examen, ¿no está evaluando? ¿Por qué no confiamos en nuestros profesores? Solamente he querido entrar a uno de los programas. Todos los programas podemos entrar y podemos entrar a mayores detalles. Pero cada uno de ellos requiere indicadores. Y ojo, no es crear 50.000 indicadores, sino crear un indicador líder para cada etapa. No son muchas etapas. Necesitamos un indicador líder para competitividad, otro indicador para eficiencia, otro indicador para eficacia. No es 50, 70 indicadores. ¿Se ha avanzado bastante en indicadores? Sí. ¿El tema de la OSD nos está ayudando? Sí, porque estamos viendo qué indicadores se utilizan otros países. ¿Podemos avanzar por ahí? De repente debemos ver qué indicadores les han resultado a otros países. Puede darse. Y es una de las cosas que nos está interesando de la OSD, es decir, qué mecanismos para medir
nuestro desempeño como gestión pública se está dando, es interesante compararnos con otros. Bueno, eso era lo que quería yo despertarles básicamente, la inquietud de por qué el cambio del presupuesto clásico al presupuesto por resultados. Me hubiese gustado que estuviera esta lámina para poder explicarlas completamente los 5 conceptos, lamentablemente no lo está, voy a ver si lo logro que lo ponga. Pero básicamente la diferencia del presupuesto clásico lo pueden ver aquí. Presupuesto clásico, recursos a insumos. Presupuesto por resultados, desde los recursos hasta solucionar el problema de la sociedad. Y si no se soluciona el problema de la sociedad, es que hay un problema de diseño. O hay un problema de diseño o hay un problema de gestión. Y cuando uno ve el problema de gestión es porque se planifica de una forma y cuando se ejecuta se realiza de otra forma. Y eso ya es un tema de gestión. Cuando uno ve en presupuesto, lo ve con una visión de 3 años. Uno, la planificación, el año previo que se planifica el presupuesto para el año siguiente, de la formulación y aprobación. Lo ve también el presupuesto durante la ejecución. Y al ver la ejecución también vemos la gestión. Y también vemos el presupuesto como cuenta el año siguiente, es decir, qué fue lo que se gastó. Es decir, te planificaste hacer ABC, ¿lo hiciste? No. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita, por ejemplo, en la cuenta general? El problema que tenemos ahorita en la cuenta general es que la cuenta general ve un sistema de presupuesto de recursos, insumos. En la cuenta general todavía no se ha avanzado a ver un tema cuenta general del presupuesto por resultados. En presupuesto se ha avanzado, pero en cuenta, que es rendición de las cuentas al Parlamento, al político de los resultados, todavía no se ha hecho. Creo que esa va a ser la gran reforma que vamos a tener que implementar en los próximos años. Es decir, que la cuenta general de la República sea una cuenta no financiera de recursos, sino una cuenta de resultados políticos hacia la sociedad. Ahí es cuando recién el Parlamento le va a dar un instrumento a lo que es la cuenta general y vamos a cumplir el ciclo de los 3 años. Formulación, ejecución y rendición de cuentas.